Retener lo bueno y echar lo malo. Entonces está filmando, ¿no? Entonces estamos considerando en esta noche el capítulo 7 de Romanos. El capítulo 7 habla de la ley y del cristiano, y vamos a considerar en los primeros 6 versos libres de la ley, y en los versos 7 al 13 el poder del pecado. Y comienza entonces con una historia, con una ilustración diciendo: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. La historia es de una mujer que es casada con un hombre. Y según dice el verso 1, la ley se enseñorea sobre una persona mientras vive. Los muertos no van a obedecer la ley porque los muertos no hacen nada. Entonces, dice: ¿acaso, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Dice, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y entonces pone una ilustración de una ley que se aplica a una mujer mientras vive su esposo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Qué ley une a una esposa con su esposo? No es la ley ceremonial. No me van a meter aquí a una ley ceremonial. Estamos hablando de los 10 mandamientos. El mandamiento séptimo dice: no adulterarás. Esta es la ley que une a los 2 esposos. Si esta mujer es unido por la ley de los 10 mandamientos, por el séptimo mandamiento, a su esposo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Si muere el esposo, ella es libre. Ya no es casada, porque ha muerto el esposo, la ley ya no aplica a ella. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, o es decir, mientras todavía vive este esposo, y ella se junta con otro varón, ¿qué será ella? Adúltera. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. ¿De cuál ley? Del séptimo mandamiento, de los 10 mandamientos. Es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere con otro marido, no será adúltera. Es libre para casarse de nuevo con otro varón. Esa es la historia. Ahora Pablo va a hacer la aplicación. Porque esta historia es para llevarnos a entender nuestra relación con la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y entonces pasamos al verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Este verso es lleno de mucho material, ¿no? Comenzamos. Así también vosotros, hermanos. Está escribiendo a hermanos en Cristo. A los que han creído en Cristo y están dentro de la gracia, están dentro de Cristo. Lo que estudiamos en el capítulo 6. Así también, cuando dice así también, nos quiere decir, la historia de esta mujer tiene mucho que ver
con lo que les voy a decir ahora, así como la mujer que tuvo el esposo y el esposo murió y ella entonces es libre para casar con otro, libre de la ley del esposo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Oh, ¿cómo será esto? Habéis muerto a la ley. ¿O es que la ley ya no se aplica? Habéis muerto a la ley. ¿Por qué medio? ¿Cómo es que hemos muerto a la ley? En el capítulo 6 hemos dicho, hemos muerto al pecado. Esto fue un poco difícil, pero ahora dice, hemos muerto a la ley. ¿Qué será esto? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que recordar que lo que Cristo hizo en este mundo era cuerpo o carne y sangre. Que el cuerpo o la carne de Cristo refiere a qué cosa? A su vida. Y la sangre a su muerte. Las dos cosas demanda la ley de un pecador. Demanda una vida de perfecta obediencia, que es la justicia, la naturaleza y el carácter y las acciones de Dios. Nosotros debemos vivir conforme a esto. Y para los que han pecado alguna vez, demanda también la ley la muerte. Aquí no está hablando especialmente de la muerte, sino del cuerpo de Cristo, que es su carne. Dice en Hebreos capítulo 10, los versos 20, 21, por ahí. Entonces dice, así también vosotros, hermanos míos, hermanos en Cristo, creyentes en Cristo, cristianos verdaderos, vosotros habéis muerto a la ley mediante la vida de Cristo. ¿Qué tiene que ver la vida de Cristo con la ley? La vida de Cristo es el cumplimiento de la ley, ¿no? La vida de Cristo es el obedecer la ley en toda su plenitud. Entonces, la ley se aleja de nosotros en sus demandas y su condenación cuando entramos en Cristo, porque en el capítulo 6 vimos cuando entramos en Cristo, entramos en su muerte, que paga por nuestros pecados. Ahora entramos en Cristo por su vida, que cumple todas las demandas de la ley. Entonces dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Está hablando del matrimonio, ¿no? Estuvimos casados con la ley. Así se llamaba el esposo anterior. Cada mañana nos levantamos y la ley dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no matarás, no adulterarás. Cada mañana el esposo nos hablaba así, y nosotros como la esposa tenemos que cumplir. Y al fin del día regresó el esposo a la casa y vio lo que había pasado. Pues te hizo mal aquí, 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 aquí. Condenación cada día. Qué lindo la vida con tal esposo, ¿no? La ley es un esposo perfecto, es justo. No acepta nada menos que perfecta obediencia. Así fue este esposo.
que tuvimos. Pero dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es que Cristo en su vida ha cumplido todo lo que la ley demandaba, y es como entonces ha muerto este esposo para que seáis de otro. ¿Con quién nos vamos a casar si ha muerto la ley? Hemos muerto a la ley. La ley ya no es gobernador de nosotros, ya no demanda de nosotros nada porque lo hemos cumplido todo en Cristo. Ahora, ¿con quién vamos a casarnos? Pues dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Vamos a casar con otro, ¿no? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Quién es esto? Es Cristo Jesús. Ahora no nos vamos a ser casados con el viejo esposo que se llamaba la ley, sino ahora vamos a ser casados con Cristo Jesús, el que resucitó de los muertos. Del que resucitó de los muertos, ¿para qué? A fin de que llevemos fruto para Dios. Es tener hijos, ¿no? Producir fruto. Ahora lo que producimos es producir fruto, o producción de la caña, o sacar de las minas el oro de Perú, y ahora lo vamos a producir con el nuevo esposo, con Cristo Jesús. Porque a la ley ya no tenemos esa relación que antes tuvimos. Entonces dice los versos 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces consideramos el comienzo del verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, esto es, antes que recibimos a Cristo, fuera de Cristo, casado con el esposo viejo, la ley, estuvimos en la carne, ¿y cómo fue la vida? Condenado, condenado, condenado. Cada día, condenación. No has hecho esto, no has hecho lo otro, y en la carne no pudiéramos haberlo hecho. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraron en nuestros miembros. ¿Recuerden qué son nuestros miembros? Nuestros ojos, nuestra lengua, nuestros brazos, nuestras manos, nuestras hormonas, nuestras mentes. ¿Qué cosa obraba en nuestros miembros? ¿Qué cosa obraba? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. ¿Qué cosa obraba en nuestros miembros? ¿Pasiones buenas? Pecaminosas. Pasiones pecaminosas. ¿Y cómo es que obraban? Dice, eran por la ley, obraban en nuestros miembros. La ley vino en la mañana y dijo: esposa, hoy día tú vas a lavar todos los platos, ninguna cosita de mancha quedará ni uno. También vas a cultivar la hortaliza y no quiero ver ninguna hierbita mala al fin del día. Y este otro, y este otro. Y la esposa dijo: oh, esposo, cuánto te amo, tú eres buena esposa. ¿Así se reacciona? Cuando su esposo te habla así reaccionas. Rebelas, ¿no? Porque en la carne es contra la ley, la carne rebela. ¿Cómo es que este varón me va a decir que tengo que hacer esto, el otro?
No es una relación de amor, ¿no? Es una relación de haz y recibirás. La ley entonces obra en la carne pasiones pecaminosas en contra de la ley, ¿no? Así era la vida con el esposo que se llamaba la ley, que demandaba perfecta obediencia. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Posibilidad al fin del día la hortaliza era bastante limpia, aunque quedaban algunas malas hierbas. Pero en el corazón de la esposa, ¿qué pensaba? No era de amor, ¿no? Era de odio. Las malas pasiones pecaminosas. Pero ahora estamos libres de la ley. Ha muerto este esposo. Ahora nos hemos casado con un nuevo esposo, con Cristo Jesús. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Esta otra relación ha pasado. Ya no llevamos este esposo para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O como dice en el 2:29 de Romanos mismo, vamos, el 28 y 29 del capítulo 2. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y leemos en 2 de Corintios capítulo 3, verso 6. 2 de Corintios 3, 6, que dice así. Mejor comenzamos con el 4. 2 de Corintios 3, 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, un nuevo matrimonio, ¿no? El matrimonio es un pacto entre dos personas. Y Pablo dice, yo soy ahora ministro competente del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. De estas cosas entonces está hablando Pablo en el capítulo 7 de Romanos, cuando dice que estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pasamos a los versos 7 al 13. ¿Qué diremos pues? Ahora estamos entrando en el poder del pecado y podemos borrar esta porción aquí. Dice así, verso 7, Romanos 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Oh, ¿el esposo anterior es pecado? No. ¿Es malo? Pues vamos a ver, ¿qué dice Pablo? Es una pregunta que nos hace. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Este esposo no fue tan malo entonces. No, fue justo. Fue recto. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley,
porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Estamos hablando entonces de la vida cristiana. De verdaderos hermanos en Cristo está escribiendo a ellos Pablo en el verso 4. Pero ahora pasa a darnos más entendimiento en cuanto al poder del pecado y en qué tiene que ver con la ley el pecado. Y dice, verso 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pues hemos hablado tan malo de este esposo que posible van a pensar, este esposo es el pecado. No, ese esposo era bueno, el primer esposo. Él era recto, solo pedía perfecta obediencia. Él vivía conforme a la ley, no pecaba él en nada. Él era la ley perfecta. No es pecado la ley, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Como la esposa, ella conoció bien cuando vino la ley lo que era el pecado, porque cada día él vino y le dijo, esto no has hecho, esto no has hecho, el otro no has hecho y el otro no has hecho. Y no solo los hechos, porque antes del diluvio Dios dijo, todo pensamiento del hombre es pecaminoso, ¿no? Y después del diluvio, ¿qué dijo Dios? ¿Cómo dice la escritura? ¿Qué son las palabras en español? Génesis 8:21. Vamos a leer. Después del diluvio Dios dijo algo singular. ¿Y qué dijo? 8:21 yo creo es el verso. Sí. Y percibió Jehová olor grato. Es hablando de Noé. 8 personas nomás estaban vivos, ¿no? Cuando Noé dio su ofrenda, fue puesto el arco iris, y está hablando Dios, y en el verso 21 de Génesis 8 dice así, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El pensamiento de Noé, de Jafet, Shem y Am, y de sus 4 esposas, dice Jehová, el intento del corazón del hombre y de la mujer, seguramente, es malo desde su juventud. Entonces, cuando la ley nos habla, no solo habla de nuestros hechos, sino habla de nuestros pensamientos, de nuestros motivos. La ley no termina en la novena, en el mandamiento 9, sino hay otro mandamiento, y sabemos bien de qué ley está hablando Pablo aquí, porque dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera, ¿qué cosa? La codicia. ¿De qué mandamiento estamos hablando aquí? Del 10º.
¿La codicia es una acción? No, no es acción. Esto penetra hasta las cosas del corazón. Y Pablo dice, cuando el mandamiento me dijo, no codiciarás, ya me hirió mucho. Yo vivía conforme a la ley, dice en otra parte Pablo. Yo vivía conforme a todo lo que la ley dice. Era yo judío de los judíos, hijo de Benjamín, y en todo anduve recto. Pero cuando el mandamiento me dijo, no codiciarás, y yo quise ser el sumo sacerdote y todavía no había llegado. O yo quise la mujer del vecino, que no era para mí. O que yo quise la bestia de aquel del Sanedrín para ir a Damasco. Entonces la ley llegó hasta lo profundo de mi corazón y yo vi que era ¿qué? Pecador. La ley muestra que somos pecadores. Entonces dice, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Entonces la ley es buena. La ley nos muestra nuestros pecados. Pero no podemos soportar este esposo. Necesitamos que este esposo, esta relación se muera, para que podamos casarnos con Cristo. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Recuerdan la historia en el desierto? Que ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron en el desierto? Lo dice en 1 de Corintios 10, verso 6. Hablando del pueblo de Israel en el desierto, ¿y qué cosa codiciaron? 1 de Corintios 10, verso 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Quisieron carne, ¿no? Dios les había dado pan del cielo y quisieron carne. Codiciaron carne. No codiciarás, dice la ley. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, dice al final, sin la ley no hay tal cosa como pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Porque el pecado, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es el pecado? La transgresión de la ley. Y si no hay ley, no hay transgresión de la ley, ¿no? Entonces dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Entonces el pecado es como una persona. ¿Y qué usa el pecado para producir codicia en Pablo? La ley. La ley. El pecado toma la ley y va a Pablo. Oye, Lea, tú no haces esto, ni el segundo. Y el otro sábado te vi haciendo tal cosa. Y aquí esto. Y tu corazón codicia todo el tiempo. Eres pecador. Así viene el pecado usando la ley. ¿Sabe que el pecado no tiene poder? El pecado no tiene ningún poder. ¿Qué dice la Escritura en 1 de Corintios? El poder del pecado es ¿qué cosa? Es la ley. Sin la ley el pecado no pudo acusarnos de nada, no pudo dañarnos con nada. El pecado usa la ley. Entonces dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia.
Pero sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo Pablo no sabía bien la ley, ¿no? Él no sabía en cuanto a la codicia, no pensaba en esto, no más pensaba, yo hago esto y esto y esto, y no pensaba en los pensamientos, en los motivos del corazón, y vivía en un tiempo, yo soy bastante bien, del Sanedrín, buen joven, activo en las cosas de Dios, dice. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Me mató el pecado usando los 10 mandamientos. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, ¿es bueno el mandamiento? Sí, es bueno. ¿Es para vida? Sí. Haz y vivirás. Adán, obedezcas y tendrás vida eterna. Es el antiguo pacto, ¿no? Haz y vivirás. El nuevo pacto dice, vivirás y harás. Porque hay vida en Cristo. Hay vida en mirar. En la cruz tenemos el cumplimiento de la ley en su vida y en su muerte. Pero la ley viene y dice, haz y vivirás. Entonces dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿qué cosa es bueno? La ley. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno. Por medio de lo que es bueno, produjo la muerte en mí. ¿Por qué? Porque no lo cumplía. En la carne no se puede cumplir lo que la ley demanda. Este viejo esposo nunca podemos hacer lo que él pida. Tiene que morir esto y tenemos que estar libres de esta ley por el cuerpo de Cristo, por el cumplimiento de Cristo. Y entonces, casados con el nuevo esposo, podemos vivir la vida en el nuevo pacto, en el Espíritu, que dice, te doy vida, ahora me obedezcas. Si me amáis, me obedecerás. Me guardarás mis mandamientos. Ahora con tu nuevo esposo, cada mañana encuentras a un varón que te acepta, un varón que te ama mucho. Y si pecas durante el día, él tiene también perdón. Esa es la vida con el nuevo esposo. Entonces dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino el pecado. Por mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hasta ahí va el estudio sobre la ley y el cristiano. Después nos toca los versos 14 al fin del capítulo, que es otro tema que hemos anunciado. Yo creo nos toca en la mañana a las 7.